Gracias, Jesús, una vez más, y abre nuestro corazón para poder estar en este momento escuchando tu palabra. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Supongo que por ahí lo estarán grabando, no sé si Leo estará grabando la reunión. O sea, sí, está ahí, dice recording. Ok. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo todo el tema este del tabernáculo, que fue lo que Dios le mostró a Moisés cuando lo llevó al encuentro en la cumbre del monte Sinaí. Y cuando entró allí, que Moisés entró en la nube, dice que había una nube oscura, donde se encontró con Dios adentro de esa nube. En esa oscuridad que estaba cubriendo la cima del monte, Moisés se encontró con Dios, con la presencia de Dios, y Dios empezó a hablar cara a cara con él. Y en ese lugar, aparte de todas las cosas que están reflejadas en la Escritura y en la Biblia, en ese lugar, dice que Dios le mostró un modelo. Dijo, quiero que construyas esto según el modelo que tú vistes aquí. Un modelo de cosas espirituales, un modelo de reunión, un modelo de culto, el culto que Dios quería, la manera en que Dios quería ser honrado. ¿Por qué se lo mostró? Porque, como habíamos visto, el pueblo de Dios, los israelitas, habían salido de Egipto y ellos habían estado 400 años allí, y durante todo ese tiempo ellos habían recibido influencia de culto, de cómo se adoraba o cómo adoraban los egipcios. Y no era el modelo que Dios quería. O sea, Dios dijo, yo tengo un modelo, yo tengo una manera en que quiero ser adorado, en que quiero ser alabado, y la manera en que yo quiero tener comunión contigo no es la que aprendiste con los egipcios. Entonces yo te voy a mostrar cómo y te voy a decir cómo. Entonces estamos viendo esto, que es lo que estamos viendo aquí atrás, el tabernáculo, lo que Dios mandó levantar. Ya vimos toda la parte del atrio en la clase anterior. Vimos el altar de sacrificio, que simbolizaba la sangre de Jesús, que nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Y esa sangre es la que nos hace aptos para poder entrar. Sabíamos que por la puerta entramos con alabanza y con acción de gracias, según Salmo 104. Y también vimos la última clase, la fuente, que está aquí atrás, ahí, que significa el lavamiento de agua por la palabra de Dios que nos limpia, en la cual los sacerdotes se miraban y era un espejo. Entonces cuando se miraban su propio rostro, y allí o sea, ellos podían reflejarse en ese lugar y ver realmente si estaban limpios o no estaban limpios. La manera de darse cuenta si estaban limpios era mirando esa fuente. Entonces hoy vamos a ir un poquito más adentro y vamos a ir a ver este lugar. Este lugar es el lugar santo. Era ya separado del atrio, o sea, ya entramos con alabanza, pedimos que el Señor nos limpie, que nos prepare, nos reflejamos en su palabra y vemos, su palabra nos revela y nos dice si realmente estamos limpios o no, si estamos obrando bien o no. Pero una vez que ya se cumplió eso, el deseo de Dios es que nosotros sigamos adelante. El deseo de Dios es que nosotros nos encontremos con Él, que lleguemos a un encuentro cara a cara con Él, como tuvo con Moisés. Entonces, en estos días tan especiales, porque estamos viviendo la Pascua, vemos que el viernes en el que Jesús murió, dice que el velo se rasgó de arriba abajo y eso abrió la entrada libre para entrar al lugar santísimo. La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, que era el Cordero perfecto, todos esos corderitos que ellos traían al altar, lo que significaba, en realidad, era la muerte de Jesús por nosotros. Esa muerte abrió el camino para nosotros para llegar al lugar santísimo. Y lo abrió a través de su carne, de su cuerpo y de su sangre. O sea, por la sangre de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios, podemos encontrarnos con la presencia de Dios. Sin sangre no hay manera. Tenemos que estar cubiertos por ella. ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Ok? Yo veo algunos nada más. Ok, veo que hay 36, pero veo algunos, no importa. Seguimos.
Bueno, si hay algo que no se entiende, siempre acuérdense, levantamos la mano y volvemos a ver cómo podemos reflejar eso. Sí, tratamos de prender toda la cámara, los chicos，大家能够打开镜头的话，就这样子有什么反应的话，大家就可以马上知道。Así podemos vernos y sabemos qué situación están, cada uno si tiene duda, algo, levantamos la mano. Sí, Pablo. Exactamente. Seguimos entonces. Entonces, el propósito de Dios, como dije, era llegar a tener un encuentro con Dios. Después de estar en el atrio, después que pasamos la primera parte, está el lugar santo. ¿Y qué era el lugar santo? El lugar santo está aquí atrás. Ahí lo pueden ver. El lugar santo tenía la mesa de los panes, tenía el candelabro, o menorá, como se llama en hebreo, candelabro de los 7 brazos, de las 7 lámparas, y tenía hacia allí el altar de incienso, donde se ofrecía el incienso. 3 cosas que había dentro del lugar santo, 3 cosas que estaban allí. Y esas cosas tienen un significado. Ahora, ¿qué significan para nosotros? Porque aparte de ser el lugar santo, el paso obligado para llegar al lugar santísimo, cada cosa de esas tenía un significado. Tenemos algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes. Le voy a buscar aquí. Y vamos a ver qué significaba el lugar santo y qué significaba las cosas que había allí. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que, ¿qué es ministrar las cosas santas? O sea, todo el pueblo de Dios, vamos a hacerlo práctico, todo el pueblo de Dios entraba al atrio, todo el pueblo de Dios entraba con alabanza, todo el pueblo de Dios traía un corderito, todo el pueblo de Dios era limpio por la sangre y los sacerdotes también se limpiaban allí. Ahora, eso era en la época de los hebreos. ¿Cómo es ahora con nosotros? Vamos a buscar una escritura, le voy a pedir a Leo que también la busque, que está en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6. Yo lo leo en castellano mientras Leo lo busca en chino. 1, del 4 al 6, dice Juan, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, él nos ha hecho, no dice un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes, sino dice un reino de sacerdotes, para Dios su Padre. ¿Lo tenés allí, Leo? ¿Lo podés leer? Sí, sí, tengo, bueno, 启示录英文句呢？启示录1章4到6节，约翰写信给亚细亚的7个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的7灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿们。Muy bien. Cuando Jesús murió y el velo se rasgó, ¿qué significó eso? Significó que Dios quería que todos nosotros, todos los que creemos en Jesús, todos los que somos lavados por su sangre y limpios por su palabra, todos podamos entrar como sacerdotes. Por eso me gusta más la traducción que dice un reino de sacerdotes, porque eso es la idea original. Dios dice, ahora todos pueden ser sacerdotes. Ahora todos pueden entrar, porque siempre Dios quiso que todos entráramos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar, y después de que, como dije, que pasamos el atrio, que pasamos la primera parte de la reunión,
Dios, el Espíritu Santo, quiere que empecemos a ministrar las cosas santas. En el lugar santo están las cosas santas de Dios. Y lo interesante es lo primero que vamos a ver de esto es, si ustedes veían atrás la foto anterior del tabernáculo, la que tuvimos estos días, ustedes van a ver allí, como están viendo ahora, ¿qué luz era la que iluminaba este lugar? ¿Qué luz era? La luz del sol, la luz natural. O sea, cuando uno se acercaba a Dios, los sacrificios eran a la mañana y a la tarde. A la noche no había sacrificio, a la noche solo había brasas en este lugar. Aquí había brasas que se mantenían encendidas, carbones encendidos, pero no había sacrificio. Y solo se podía ministrar durante el día. Y lo que se veía con los ojos, con la luz natural, con la luz del sol. Pero cuando entrabas aquí, cuando entrabas a este lugar estaba cubierto. Y este lugar no podías ministrar con la luz natural. Y eso tiene un significado para nosotros. El significado de eso es que en el lugar santo ya no mira las cosas con la luz natural, ya no las ves como tú las ves, sino que las tienes que ver a la luz del candelabro. La luz que iluminaba ese lugar era esta luz, la luz del candelabro. El candelabro, en hebreo, el nombre es menorá. El candelabro, como ven ahí, allí, tenía 7 brazos. El candelabro tenía 7 brazos, y eso tenía un significado. Cada brazo tenía una mecha con aceite y iluminaba, y era la única luz que iluminaba el recinto del lugar santo. La única luz era la luz del candelabro. El candelabro tiene un significado, el candelabro significa el Espíritu Santo. Cuando tú entras a ministrar las cosas santas de Dios, cuando Dios quiere que ministres las cosas que están en su lugar santo, la luz que te tiene que alumbrar es la luz del Espíritu Santo. Ya no puede ser las cosas como tú las ves, sino que tienes que ver las cosas como el Espíritu Santo quiere que las veas. ¿Se entiende lo que digo? El deber del sacerdote era mantener esa luz ardiendo. Entonces, aquí tengo algunos gráficos de estos, también de la menorá. Y ahí ven cómo estaba ardiendo. Tenía unas copas, tenía aceite, tenía unas mechitas, y esas mechas se consumían y generaban luz porque consumían el aceite. Entonces, la tarea del sacerdote era cuando la luz empezaba a atenuarse, a bajar, porque se consumía la mecha, había que recortar la mecha, sacar lo que no servía, lo que ya era carbón quemado, mantener la mecha limpia y rellenar con aceite fresco para que siempre hubiera luz en ese lugar. Y esa era la función de un grupo de sacerdotes, era mantener ardiendo, ¿no?, el candelabro allí. Ahora, cuando la luz del candelabro iluminaba, podíamos ver muy claramente qué es lo que había ahí. Y como dije, había 3 cosas: el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Vamos a mirar la primera. La primera, que es el candelabro, que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aceite en las Escrituras, y nosotros vemos que en el candelabro había aceite. El Espíritu Santo es fuego, y nosotros vemos que con las mechas encendidas había fuego. Y el Espíritu Santo es luz, y nosotros vemos que el candelabro nos daba luz. Y tenemos que ver las cosas como Dios las ve para poder ministrar en ese lugar. Imagínense, por un momento, imagínense si se hubiera apagado la luz del candelabro. Ahí adentro no entraba otra luz. No podían ver dónde estaba cada cosa, no podían servir, no podían hacer las cosas como Dios las decía, porque no tenían luz. Y eso pasa muchas veces, que nosotros queremos servir a Dios con la luz natural, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros entendemos, o cómo nosotros vemos las cosas, o cómo las ve todo el mundo. Y no, tenemos que ministrar a Dios y servir a Dios con la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces,
Este Espíritu Santo que vemos acá, ustedes vieron el candelabro tenía 7 brazos. Eso también tiene un significado. A ver si encuentro aquí. Vamos a buscar unos versículos. Así que Leo, vas a tener que usar la Biblia hoy. Vale. Aquí habla, por ejemplo, vamos a ver este primer versículo. 1 Corintios 9, 13 al 14. 1 Corintios 9, 13, 14 dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno empieza a ministrar las cosas santas de Dios y cuando empiezas a ministrar las cosas del Espíritu, también te podés alimentar de esas cosas. Es un derecho para todos los sacerdotes. Y sacerdotes, todos somos llamados a ser sacerdotes. A medida que yo me alimento del Espíritu Santo, yo puedo dar a otro cosas del Espíritu Santo. Pero si yo no me alimento, no puedo dar de comer a otro. Es como una mamá, cuando una mamá tiene un bebé y tiene que dar el pecho a ese bebé, no puede dar el pecho si ella no come. Tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que tomar leche, tiene que comer cosas lácteas. ¿Para qué? Para que pueda también transferir esos nutrientes al bebé y que el bebé pueda crecer sano. Bueno, en el mundo de las cosas santas de Dios también es así. Yo me alimento del Espíritu Santo, entonces yo puedo ministrar del Espíritu Santo. Si yo no me alimento del Espíritu Santo, si yo me alimento de cosas naturales, yo no puedo ministrar. Yo recuerdo, les voy a dar un ejemplo, unos años atrás, cuando estábamos en España, estábamos en una ciudad, no en Barcelona, en otra ciudad, y visitábamos regularmente una iglesia. En esa iglesia el pastor predicaba todos los domingos, y nosotros lo escuchamos muchas veces, y descubrí que todos los domingos la predicación que el pastor hacía, en realidad él veía un programa que se daba en la televisión el sábado a la noche, donde pasaban todas las noticias de lo que había pasado en España y en el mundo en esa semana, las principales noticias. Entonces, el domingo a la mañana, ¿qué hacía el pastor? Buscaba unos versículos y decía, y le predicaba a la gente, vio que pasó esto, vio que pasó lo otro, vio que está pasando tal cosa. Bueno, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice así, hay un versículo para esto, hay un versículo para aquello, ta. Y yo la primera vez que lo escuché dije, bueno, está bien, está hablando de las cosas que están pasando ahora y están dando versículos bíblicos, muy bien. Pero después fui otro domingo y pasaba lo mismo. Y fuimos otro domingo y pasaba lo mismo. Y fuimos otro domingo y pasaba lo mismo. Y nos dimos cuenta que lo que este pastor hacía era ver el noticiero y armar un mensaje buscando versículos que tuvieran que ver con eso. Pero eso no te alimenta, porque eso es lo mismo que la gente ve. Cualquiera puede hacer eso. Lo que el pueblo de Dios necesita es una palabra que venga de Dios. Una palabra que venga de los cielos y que sea alimento para tu vida y que estimule tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Entonces, volviendo al punto de esto, cuando nosotros empezamos a ministrar las cosas santas dentro del lugar santo, ese espíritu comienza a alimentarnos a nosotros y nosotros podemos alimentar a otros de ese espíritu. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Ok? Bien. Que lea la parte. Ah, sí, léelo, por favor, léelo en chino, sí. Sí，哥林多前书9章13到14节，你们岂不知为圣事劳碌就吃殿中的物吗？事后祭坛的就分领坛上的物吗？主也这样命定，叫传福音的靠着福音养生。Listo. Ahora hay otro que vas a tener que leer y quiero que lo leas, porque ¿por qué el candelabro tenía 7 brazos? ¿Por qué? Hay un solo Espíritu Santo, pero el candelabro tenía 7 brazos. Entonces quiero que leas Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que está allí, que dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia,
gracia a ustedes y paz de parte del que es y el que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Puedes leerlo? 启示录1章4节，约翰写信给亚细亚的7个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座的7灵。¿Y 5? No, hasta el 4 ahí. Okay. Y después busca Apocalipsis 4, 5, que dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 启示录4章，启示录4章5节，有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有7盏火灯在宝座前点着，这7灯就是神的7灵。Muy bien. Ahí vemos algo muy interesante. Vemos que habla de los 7 espíritus de Dios. Hay un solo Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo se manifiesta de 7 formas diferentes. Hay 7 formas diferentes. Estoy buscando ahora un gráfico que tengo aquí, que busqué hoy, y ya creo que lo voy a encontrar, dame tiempo nada más. Aquí está. Este era el que buscaba. 7. El apóstol Juan vio en Apocalipsis 7 llamas de fuego, vio 7 espíritus delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a alumbrar nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nosotros le damos lugar y empezamos a tomar de ese Espíritu, Dios empieza a derramar dentro nuestro 7 aspectos diferentes. Y lo vemos aquí. Dice, ¿lo ven aquí? Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, y el de más arriba, que no sale acá, pero está arriba, dice espíritu de Jehová. O sea, el Espíritu de Dios pasa a morar dentro nuestro, pero a la vez empieza a hacer todo un trabajo a través de nuestro intelecto, a través de nuestra alma y a través de nuestro espíritu. Primero, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestro intelecto. Tiene que ver con el espíritu de inteligencia, que está aquí, al otro lado, y con el espíritu de sabiduría. Dios nos empieza a dar inteligencia y sabiduría para hacer las cosas. Todo lo que les digo está en la Escritura. O sea, estoy hablando para que se den cuenta de lo importante que es ministrar las cosas santas, lo importante que es entrar en el lugar santo, no quedarse en el atrio de la iglesia nada más. Mucha gente que viene a los cultos solo se satisface con venir y entrar y alabar a Dios y escuchar la palabra y ser perdonado y ser lavado e irse y volver a su casa. Pero Dios dice, no, yo quiero que vayas más adentro. Quiero que conozcas las cosas santas. ¿Por qué? Porque está esto reservado para ti. Es un regalo que Dios está haciendo. Y Dios empieza a darte sabiduría para hacer las cosas, no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Y te empieza a dar inteligencia, aquí, te empieza a dar inteligencia para hacer las cosas. Saber cómo hacerlo. Después empieza a trabajar a nivel de tu alma, empieza a darte lo que dice el espíritu de poder y el espíritu de consejo. O sea, yo puedo aconsejar a otros por el Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas veces gente aconsejar en la iglesia a otras personas, y aconsejar basado en su propia experiencia. Pero Dios no quiere que uno aconseje solamente basado en tu propia experiencia, sino que Dios quiere que aconsejes a las personas con el consejo, acá, del Espíritu Santo. El consejo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y por ahí lo que sirve para mí no sirve para ti, y lo que me sirvió a mí en una oportunidad cambia con el tiempo. Entonces yo el consejo que tengo que dar es el consejo del Espíritu. El rey David sabía esto, y el rey David tenía sus consejeros, y lo expresa ahí en la Escritura, y dice que tenía a Ahitofel y Usaí, y él consultaba con ellos porque ellos tenían espíritu de consejo, o sea, Dios había derramado sobre ellos espíritu de consejo, y ellos sabían que cuando
cuando aconsejaban con el consejo de Dios. Y el espíritu de poder es para poder llevar adelante las cosas del Señor, los propósitos del Señor. ¿En qué se refleja eso? Por ejemplo, a veces nosotros oramos por personas que están enfermas y le pedimos al Señor que los sane. Pero hay personas sobre las cuales Dios ha derramado espíritu de poder, y cuando esas personas oran, la gente se sana, porque el poder del Espíritu Santo está sobre ellos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sé que es un poquito, por ahí nunca lo han visto así. Bueno, hoy estamos abriendo un poco la mente espiritual y empezar a darnos cuenta que hay un solo Espíritu Santo, pero hay 7 manifestaciones a través de nuestra vida, a través de nuestro intelecto, a través de nuestra alma y a través de nuestro espíritu. Y a través de nuestro espíritu es el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de conocimiento? La palabra de conocimiento tiene que ver con la parte profética. La palabra de conocimiento es cuando una persona sabe algo que va a pasar y lo sabe por revelación del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con este hombre llamado Natanael? Que era un varón de Dios, era del Sanedrín, estudiaba la palabra, conocía la palabra, pero él quería saber más y él fue a ver a Jesús. Y cuando fue a ver a Jesús, antes de llegar Jesús le dijo, antes de que vinieras, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y él se quedó, wow, dijo, tú eres un profeta, eres el Mesías. ¿Cómo que me viste? Sí, porque yo te vi porque el Padre me dejó verte. Yo sabía, eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Por eso te estoy diciendo, yo te vi. Para que te des cuenta con quién estás hablando. Ese es el espíritu de conocimiento. Cuando Dios trae revelación a nuestra vida, cuando podemos ver cosas por revelación y saber cosas por revelación, no por psicología, no por, ¿cómo es esto?, comentarios, no por lo que escucho. Yo quiero ser práctico, trato de ser práctico. Muchas veces nosotros compartimos cosas y oramos por las personas o hacemos cosas en base a lo que oímos. Vamos y oramos por una persona porque alguien nos dijo, mirá, está teniendo un problema, está así, pasa esto, qué sé yo. Entonces, vamos y oramos por esa persona, pero nosotros ya oímos el comentario. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, vamos a orar por gente que no conocemos, y sin embargo Dios nos va a dar conocimiento para poder orar por lo que esa persona necesita. ¿Amén? Amén. Y después el siguiente es el espíritu, aquí, tengo perdido, tengo cruzada la cama. Espíritu de temor de Jehová. ¿Qué es el espíritu de temor de Jehová? Es saber cuando Dios está. Es saber cuando Dios toma las cosas en sus manos. Es saber dónde estoy caminando y en qué lugar estoy. Voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Josué entró en la tierra prometida y él tenía que enfrentar una batalla en frente de Jericó? Y cuando fue a enfrentar esa batalla, se encontró con un varón enfrente de él parado. Y él ya iba decidido a pelear y vio un varón frente de él, dijo, este es un enemigo. Y cuando iba a enfrentarlo, el enemigo le dijo, saca el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. No era otra cosa que el ángel de Jehová, que estaba a favor de ellos. Y él se sacó los zapatos, él no lo atacó, porque se dio cuenta quién era. Entonces sacó sus zapatos y se puso debajo de él. Él era el líder de toda la nación de Israel, era el general del ejército de Dios. Sin embargo, cuando vio a este varón y le dijo, saca los zapatos porque el lugar que pisas es santo, él se sacó los zapatos. Se descalzó como se descalzaba un esclavo, un siervo. Eso es saber con quién camino y cuándo camino y cómo camino delante de Dios. ¿Se entiende más o menos lo que he dicho? Porque he visto que ha puesto, ahí está, temor de Jehová. Ahí Diana creo que fue aclarando. Entonces, esto eran
aquí tenemos otro gráfico que es más sencillito. ¿Mm? Si lo pueden ver allí, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Allí está, dice conocimiento, consejo, sabiduría, espíritu del Señor, entendimiento, poder y temor del Señor. Esas son las 7 características que tiene el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos ser completos en él, o sea, podemos tener al Espíritu Santo, como dice aquí el Espíritu del Señor, y con el Espíritu del Señor Dios empieza a desarrollar en nosotros todas estas características. Cuando leemos en Primera de Samuel que David fue llevado delante de Saúl, porque Saúl estaba buscando a alguien que supiera tocar, que pudiera tocar y que cuando tocara el Espíritu de Dios viniera, porque Saúl estaba atormentado por un espíritu malo. No sé si conocen la historia, la recuerdan. Dice que trajeron a David y le dijeron al rey, mira, este muchacho es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente, sabe tocar, empezando todas las características. Y la última, que era la más importante, dijo, y Jehová está con él. Jehová está con él. El Espíritu de Dios está con él. Cuando una persona tiene al Espíritu de Dios en su corazón, morando y obrando en su corazón, el Espíritu de Dios está con esa persona. Y por eso todas estas cosas empiezan a manifestarse. De acuerdo al propósito de Dios, no al nuestro. Porque ¿quién gobierna? Gobierna el Espíritu Santo. Cuando empezamos a ministrar las cosas santas de Dios como sacerdotes de Dios, recuerden que en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él nos llamó a todos, a ser un reino de sacerdotes. Cuando empezamos a ministrar las cosas santas de Dios y empezamos a compartir lo que Dios nos da, estas cosas empiezan a manifestar en nuestra vida y traen luz a los demás. Empieza a traer luz a la vida de los demás. ¿Mm? Ahora, ¿cómo mantenemos esto encendido en nuestra vida? La manera de mantenerlo encendido, como le dije, es ir cortando lo que se va quemando. Nuestra vida se consume delante de Dios, o sea, Dios empieza a usar cosas de nuestra vida, pero hay cosas como una mecha, no sé cómo es la palabra en chino para eso, porque la mecha es como la parte de la vela, la que tiene el hilito negro. ¿Se entiende? Leo, vos que por esto, Sí, traducirlo puede 是 decir en 那 chino. 个那个点蜡烛的火星嘛，星，那一点。 Tenés la vela y tiene como un hilito así, que es lo que se está encendiendo. Eso tiene que estar empapado del combustible. Entonces, eso encendido genera la llama, y genera calor y genera luz. Pero eso se va quemando. Entonces, cada tanto hay que cortar, ir limpiando lo que ya no sirve. Eso es lo que Jesús dijo, al que da fruto, yo voy a limpiar y podar para que dé más fruto. Y esa es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nosotros empezamos a ministrar las cosas santas. Cada tanto Dios va limpiando, cada tanto dice, bueno, ya está. Ya esto que hacías, sí, ya está. Lo hiciste un tiempo, bueno, ahora yo quiero que hagas otra cosa. Entonces corta eso y lo saca. Y una vez se dice, no, yo quiero seguir así porque yo empecé así y me gustaba. Bueno, pero ya está. Ya cumplió su función, ahora quiero que sigas dando luz. Y para que dé luz, ya esto está quemado, entonces esto lo sacamos. Dios empieza a limpiar. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser podados, tenemos que ser llenos del Espíritu. Hay una escritura, no la traje ahora, pero hay un versículo conocido que dice en el Nuevo Testamento, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y eso significa continuamente, o sea, el aceite se consume, las velas se consumen. Si yo estoy alumbrando y yo estoy sirviendo a Dios, yo tengo que buscar que ese Espíritu también me llene a mí. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ok? O sea, Sí.
Porque hay gente que dice, ya está, yo recibí el Espíritu Santo hace 30 años atrás y Dios me llenó y bueno, ahora ya voy a servir por el resto de mi vida. Bueno, si estás sirviendo, ese aceite se va consumiendo. Y si el aceite se va consumiendo, yo necesito tomar un tiempo para que Dios limpie y me llene. Y cuando Dios limpia y me llena, entonces yo empiezo a hacer otra vez, a brillar y a dar luz y a dar calor a mi alrededor. Si no, se va apagando, porque el aceite se consumía. ¿Ok? Si hay alguna pregunta hasta ahora, si no, seguimos. Ok. ¿Ok? Bueno, acá hay otro versículo que este lo tenía de fondo, pero no lo leí, que está en Isaías. Isaías 11:2. No figura ahí porque no me llega, pero es Isaías capítulo 11, versículo 2. Y allí Isaías está hablando acerca de Jesús y dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el del centro del candelabro. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí. ¿En qué se manifestaba en Jesús el espíritu de temor de Jehová? ¿En qué se manifestaba? Que él decía, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesús no sanaba a todo el mundo. Hubo lugares donde sí sanó a todos, pero hubo lugares donde él fue, por ejemplo, al estanque de Betesda, que estaba lleno de enfermos y que había un ángel que muy cada tanto movía las aguas y el primero que entrara en el agua se sanaba y los demás tenían que esperar a que volviera a entrar el ángel. Un día llegó Jesús y cuando llegó Jesús ahí, empezó a caminar y fue derecho a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico y lo sanó. Pero después se fue. ¿Y el resto de los enfermos? Yo hago esta pregunta, ¿Jesús no tenía poder para sanar a todos? Sí, lo tenía. Sí que tenía poder, estaba lleno del poder de Dios. Entonces, ¿por qué no sanó a todos? Porque no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que sanara ese día esa persona. Eso es el temor de Dios. Es decir, yo no voy a hacer algo fuera de lo que Dios quiere que yo haga. Una persona que tiene espíritu de temor de Dios es una persona que camina con el Espíritu de Dios y que obedece lo que Dios le dice. No lo hace por pedido, no lo hace por fama, no lo hace porque la gente lo pida, porque hay una necesidad. Lo va a hacer porque Dios le dice. Y por eso lo va a hacer. Es interesante, como verán, muy interesante todas las cosas que el candelabro significaba dentro de la significancia del Espíritu Santo. Y vamos a ver una cosa más, porque después vamos a dejar el altar de inciensos para la próxima clase. Había otra cosa allí, que lo vemos aquí. Tenemos la mesa, la mesa de los panes. Este era el lugar santo. Tenemos el candelabro, que acabamos de ver, significa Espíritu Santo. Y tenemos aquí la mesa de los panes, y aquí el altar de incienso. El altar de incienso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero la mesa de los panes tiene un significado también. A la luz del Espíritu, la mesa de los panes tiene un significado. ¿Y qué significado tenía eso? Los panes eran 12. 12 panes, una por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos necesitaba el alimento de Dios. Eso significaba, cada tribu necesitaba el alimento de Dios. Los sacerdotes hacían ese pan, y ese pan era un pan sin levadura. La levadura en la Biblia significa el pecado. O sea que era un pan santo, era alimento santo de Dios. Y ellos lo cocinaban y después lo ponían allí en la mesa, ahí donde lo ve, lo ponían durante un tiempo en la presencia de Dios. Ese pan estaba un tiempo allí delante de Dios. Y después que pasaba ese tiempo, los sacerdotes sacaban ese pan de allí, cocinaban uno nuevo, ponían uno nuevo, y ese pan que sacaban era alimento para ellos.
Ellos comían ese pan. Ahora ese pan tenía que estar delante de Dios primero. Tenía que estar alumbrado por la luz del Espíritu, con la fragancia que el incienso rodeaba ese lugar y delante de la presencia de Dios. El pan, nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Así como el candelabro también significa Jesús, porque dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan significa para nosotros la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hay una escritura que dice que no solo de pan vivirá el hombre? ¿La recuerdan esa escritura? Que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, el pan significa la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabra? Porque la fuente también significaba la palabra. ¿Se acuerdan cuando estábamos afuera en el atrio? Estaba la fuente de agua. Bueno, la fuente significa la palabra escrita. Significa esa palabra de la Biblia que yo tengo que leer y que yo tengo que conocer y que me limpia y que me guía, como salmos, como proverbios, esa palabra escrita. Pero este pan significa la palabra revelada. Los hebreos usaban dos tipos de palabra diferentes. Los hebreos usaban para la palabra escrita, en la Biblia, perdón, no los hebreos, en griego. En la Biblia, para la palabra escrita se usa la palabra logos. Y para la palabra revelada se usa la palabra rema, con H en el medio, R-H-E-M-A. ¿Cuál es la diferencia? Una es la palabra que yo puedo leer y la otra es la palabra que Dios habla a mi corazón. Nos pasa a nosotros, como cristianos, que a veces estamos leyendo la Biblia, estamos orando y de repente hay un versículo, una parte de la Biblia que parece que está hablándonos a nosotros ese día, que es para nosotros. Está escrita hace 2000 años allí, pero ese día es para mí. Bueno, eso es una rema. Esa es una palabra revelada. Ese pan que ustedes ven ahí estaba delante de la presencia de Dios y ese pan, cuando salía de allí, era mi alimento, era el alimento del sacerdote. El sacerdote no puede enseñar a otros, al pueblo, no puede dar de comer a otros si él no está alimentado. ¿Y con qué se alimenta? Con este pan, con el pan de la mesa de la proposición. Cuando David huyó de Saúl y se escapó de Saúl, y Saúl lo perseguía y él fue corriendo con los pocos que se fueron con él, y dice que llegó a la ciudad de los sacerdotes, en Nob, eso está allí en Samuel, en 1 Samuel, y tenía hambre, y le dijo al sacerdote, necesito un arma. Primero pidió un arma. Dijo, ¿no tienes una espada? Salí rápido y me fui sin un arma. Y el sacerdote le dijo, sí, acá está guardada, delante del efod, delante de la presencia de Dios, está guardada la espada que vos le quitaste a Goliat, con la cual mataste a Goliat. Esa espada es tuya. Y se la dio. Y después le dijo, ¿no tienes algo para comer? Y dijo, solo tengo el pan de la proposición. Si te guardaste delante de Dios, te lo puedo dar. Y le dio el pan con el cual David comió. Ese pan es para nosotros. O sea, yo no solo tengo que vivir del Espíritu, no solo tengo que vivir del discernimiento que el Espíritu me da y del conocimiento que me da, sino tengo que vivir también de la palabra que Dios trae para mí, palabra revelada. Ese es el cumplimiento de la Escritura que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo, ahora vamos a hacer un poquito de actualidad, en este tiempo en que las cosas están tan cambiantes que no sabemos cómo van a ser, nosotros nos acostumbramos a, como decimos en Argentina, a ganar el pan con el sudor de nuestra frente, a ganar el pan con nuestro trabajo. ¿Y qué pasa? Ahora hay mucha gente que no está trabajando. Hay mucha gente que no está ganando su pan. Y hay mucha gente que no sabe, después que esto termine, cómo va a ganar su pan. Si todo va a cambiar o va a seguir igual. Bueno, nosotros sabemos que tenemos una manera de vivir que el mundo no tiene. La manera de vivir nosotros es por este pan, por la palabra revelada de Dios, por lo que Dios nos da. O sea,
yo no solo vivo de pan, sino vivo de toda palabra que Dios pueda traer. Cuando yo tengo una palabra de Dios que me dice a mí que me va a sostener, yo sé que Él me va a sostener. Lo sé. No importa si el mundo cambia, no importa si los negocios cambian, no importa si la vida cambia, el pan que me alimenta a mí es este pan, el pan del cielo, el pan de su palabra hablada a mi corazón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí hoy con la clase. ¿Sí? Vamos a llegar hasta aquí hoy con la clase porque yo creo que ha sido bastante con lo de ¿cómo es esto? El candelabro y el pan y el ministrar las cosas santas. La próxima clase vamos a hablar un poco del altar de adoración y si Dios quiere poder entrar un poco también con el tema del lugar santísimo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Algunas cosas me estuvo diciendo Carolina, pero bueno, me gustaría escuchar a otros, ver si están por ahí, si ya se durmieron, se fueron a hacer la siesta. Seguimos acá. Una duda, lo que quería preguntar, a ver si Leo puede traducir. 就是 如果 Claro, sí. Claro, OK， en 中文， 完了。你说中文， 是 Carlos， 我说中文。那嘞，就是如果一个人就是说他就是想要再接受，就是说神的灵能够再次充满，应该要怎么样去做，怎么样去寻求呢？ Uno que ya fue llenado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede buscar otra vez ser lleno del Espíritu Santo? No es la misma experiencia. O sea, lo voy a explicar de una manera práctica. Quizás te doy espacio para que traduzcas. Lo voy diciendo y van traduciendo o después traducen todo. No, no hace falta. No hace falta. Sí. Ok. Cuando yo lleno un vaso por primera vez, es la primera vez que lo lleno, hasta que rebalsa de agua. Una vez que yo llené ese vaso, yo puedo tomar de ese vaso, o yo puedo dejar ese vaso en algún lugar, allí, y vuelvo después de unos días, después de un mes o 2 meses, y veo que le falta un poquito de agua, aunque yo no haya tomado. ¿Por qué? Porque se evapora por el calor, por todo lo que sucede, por estar expuesto a la vida diaria, se va evaporando. Si yo quiero estar lleno, tengo que buscar que eso sea rellenado. Pero no es como la primera vez. La primera vez yo estaba completamente vacío y lo llené de agua. La segunda vez yo lo estoy rellenando. ¿Se entiende lo que digo? Son experiencias diferentes. Lo voy a explicar de una manera práctica. Cuando la primera vez que el Señor me pidió a mí predicar un mensaje, yo no quería predicar algo, o sea, buscar en un libro alguna predicación de otra persona y repetirlo. Yo quería predicar algo que Dios me diera. Entonces yo me puse a buscar. Y Dios me dio una palabra, me acuerdo hasta el día de hoy. Y esa palabra fue tan fuerte para mí, que yo no sé si ese mensaje fue tan bueno para el que lo escuchó, pero para mí fue tan fuerte que yo quedé sacudido por esa palabra casi una semana de lo que Dios me hablaba. Y yo después lo prediqué. Seguro que lo habré predicado muy mal porque era la primera vez que predicaba. No sé si la gente entendió o no. Quizá ni se acuerda de eso, pero yo no me olvidé más. Porque fue tan fuerte. Ahora, a través del tiempo, Dios me ha enseñado y me ha ido enseñando a escuchar su voz. Me ha enseñado a buscar cómo predicar y cómo hacer entender. Y me ha ido enseñando a cómo presentar el mensaje. Y Él me ha enseñado cosas que yo no sabía antes. Yo antes lo largué como lo recibí de Dios. Ahora estoy de a poco aprendiendo a compartir las cosas como Dios quiere que lo haga. Entonces yo tengo que seguir buscando a Dios porque cada día aprendo algo nuevo. De hecho, esto que estoy haciendo ahora es nuevo. Y tengo que, como le está pasando a muchos pastores, imaginarme
que ustedes están allí, porque yo no los veo. Yo en este momento solo veo a Diana, a Leo y a un par de carteles en chino que me dicen que hay algunos allí y nada más. Tengo que creer lo que me dice una pantalla de que hay 40 participantes. ¿Me entienden? Pero yo tengo que buscar que Dios me dé la manera de llegar a ustedes con el mensaje que Él quiere. Bueno, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu? Bueno, tengo que buscar. La necesidad me lleva a eso. Por eso yo hablaba de que cortaba la mecha. Por ejemplo, si voy a tomar de ejemplo a Diana, porque la estoy viendo por aquí, por la cámara. Si Diana empieza a dar clase, lo primero que hace en la iglesia cuando es joven, y empezó a dar clase en la escuela dominical, a los niños, a los más pequeños. Entonces ella empezó a orar y a buscar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le empezó a dar cómo llegar a ello y cómo hablar y qué palabra. Y bueno, y ella lo hace un año y medio. Después viene y le dice, mira Diana, ya no vas a estar con los niños, ahora vas a estar con los adolescentes. Ah, pero esto es un desafío, porque ya son adolescentes y ya los niños, yo sé cómo hablarles, pero no sé a ellos. Bueno, vas a tener que orar y buscar que Dios te llene y te dé unción para los adolescentes, que son diferentes a los niños. Y después un día le dicen, bueno, ahora vas a estar con los jóvenes, con los más grandes. Oh, esto es diferente, quizás con los adultos es otra manera. Entonces, tienes que buscar que el Espíritu de Dios te vaya llenando, te vaya diciendo cómo, te vaya enseñando. Toda la vida es así. Por eso Pablo escribió, sed llenos del Espíritu Santo, pero ese versículo en realidad en griego usa un presente que los ingleses lo tienen en su idioma, los españoles no lo tenemos, que se llama presente continuo. Es como que sed lleno, pero continuamente tienes que buscar al Espíritu, continuamente tienes que decir, Señor, ¿cómo hago ahora? Nosotros somos muy sistemáticos. Nosotros decimos, bueno, Dios usó esto, usó esta canción, usó este versículo y usó esta oración. Entonces, ¿qué hago el próximo culto? Voy a usar esta canción, este versículo y esta oración. Y no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, no, yo quiero hacer algo nuevo, todos los domingos quiero hacer algo nuevo. Entonces yo quiero que busques de mí para ser lleno, para poder dar a otros. Primero te tengo que llenar a ti. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí. ¿Sí? Sí. Una última cosa. Por ejemplo, hay mucha gente, hablo específicamente ahora, para dar el ejemplo, ¿no? A todos, pero los músicos y líderes de alabanza. Todo lo hemos hecho, yo también lo he hecho. Sale un líder de alabanza muy conocido, por ejemplo, qué sé yo, Marcos Brunet, por decir uno de ahora, y Dios lo usa y tiene del Espíritu Santo y él comparte porque él mismo ha comido eso. Y él está lleno de eso, por eso lo que él hace es genuino y es verdadero. Él lo que te está compartiendo viene de arriba. E inmediatamente, de todas las iglesias, o de casi todas, empiezan a aparecer los que copian. Y empiezan a copiar las canciones, y empiezan a copiar las oraciones, y empiezan a copiar el estilo, y empiezan a copiar todo, porque creen que si copian lo que la persona hace, como lo que la persona hace, ministra, yo también voy a ministrar. Y no es así, porque lo que él hizo fue buscar al Espíritu, y el Espíritu le dijo, esto es lo que quiero que tú hagas. Nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo cada domingo, cada reunión, cada tiempo, para saber qué es lo que quiere que Él quiere que yo haga. Bueno, Pablo. Hay otra pregunta acá de Fufu. Sí. Dice, ¿se puede tomar la Santa Cena vía online? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablamos, mira, estuvimos hablando que Dios nos llamó a todos a hacer ¿qué? ¿Un reino de qué? Dice Apocalipsis, capítulo 1. ¿Se acuerdan? Lo hablamos un ratito atrás. Apocalipsis 1:4. Un reino de sacerdotes. Sacerdote.
Cada uno Te somos pu- sacerdotes. Entonces te puedes poner de acuerdo con otros sacerdotes y puedes poner la copa y puedes poner el pan y honrar, porque lo que tenemos son símbolos. Eso simboliza la sangre de Jesús, simboliza el cuerpo de Jesús. Y nosotros podemos participar. Claro que sí. Hay otra pregunta, está en el chat, Pablo. Hay otra pregunta. Ajá. Dice, ¿por qué deberíamos perseguir al Espíritu Santo para llenarme? ¿No deberíamos sentir al Espíritu Santo más naturalmente? Si lo persigo libremente, seré influenciado por otros. No, yo no dije que hay que perseguir al Espíritu Santo. Al contrario, yo creo que inclusive eso en su momento fue la pregunta, en cierto modo tiene que ver con la pregunta que me pasó Carolina ayer. En realidad Dios nos encuentra a nosotros no lo encontramos mucho a Dios. Tenemos que ser sinceros, nosotros buscamos a Dios mucho menos de lo que Dios nos busca a nosotros. Dios nos viene buscando desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice, yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y Dios nos busca, y el Espíritu Santo nos busca. El Espíritu Santo es el que, la palabra de Dios dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que Él es el que convence de pecado y de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. O sea, cuando yo me arrepentí por primera vez y recibí a Jesús, fue porque el Espíritu Santo ya estaba sobre mí trayendo convicción. Porque no hay arrepentimiento sin convicción de pecado. Yo no puedo arrepentirme de algo que yo no creo que sea pecado. ¿Se entiende lo que digo? No puedo arrepentirme de algo que yo no crea que sea pecado. Entonces, cuando yo empiezo a creer que es pecado, cuando yo digo, yo estoy lejos de Jesús, yo estoy viviendo una vida lejos de Él, yo no estoy viviendo como Dios quisiera que viva, y eso puede traer consecuencias, entonces yo empiezo a recibir convicción. Es decir, yo necesito a Jesús. ¿Quién trae esa convicción? El Espíritu Santo. ¿Yo lo estaba persiguiendo? No, yo estaba haciendo mi vida. Él me encontró a mí. Él me quiere llenar. Lo único que pide es que yo esté abierto a eso. Dice, abre tu boca, dice Salmos, y yo la llenaré. Él quiere llenarnos. Dios quiere encontrarnos. Dios quiere llevarnos. Okay. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos el Espíritu Santo, porque es la única manera que podemos hacer las cosas bien. Y lo que necesitamos es aceptar. Reconoce que nosotros no podemos aceptar. El Espíritu Santo fue enviado para reemplazar, si se quiere, no sé si es la mejor palabra, para reemplazar la presencia física de Jesús. Cuando Jesús se iba, ya había resucitado, pero antes de morir dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y Él va a tomar de mí, de lo mío, y me glorificará porque Él les va a enseñar. Es como si yo estuviera ahí. Es el Espíritu, no es físico. O sea, Jesús se fue, Jesús está a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo lo que hace es traer la persona espiritual de Jesús al lado nuestro. Y es como si nosotros tuviéramos al Maestro con nosotros. No podemos volvernos discípulos sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que te dice, es por aquí, o es por aquí, o esto está bien, o esto no está bien. ¿Se entiende? Por eso cuando uno estaba en el altar, en el atrio, lo que entraba era la luz del sol, la luz natural. Pero cuando entraba al lugar santo, que ahí está el candelabro, el Espíritu, la luz ya no es lo que yo veo, es lo que el Espíritu ilumina. Y yo empiezo a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Es muy sencillo, hay mucha gente que ve las cosas como el mundo las ve, y hay otros que la ven como Dios las ve. Y la verdadera fe nace cuando empezás a ver las cosas como Dios las ve. Hay gente que está viendo, por ejemplo, en estos días, todo esto que está pasando, está viendo como algo trágico, terrible, fatal, desastre, ¿qué va a pasar? Y los que tenemos fe decimos, sí, están pasando cosas terribles y trágicas,
pero a la vez todo esto estaba profetizado, y esto significa que el Señor viene pronto. Y que yo sé, pase lo que pase, a dónde voy a ir. Entonces, puedo estar afligido y preocupado por quiénes, por los que no conocen a Dios, por mi familia, mis parientes y aquellas personas que están sufriendo y no conocen a Dios. Sí, yo me aflijo por ellos y oro para que Dios los traiga a su reino, pero por mí mismo no, porque yo sé a dónde voy. Yo sé que pase lo que pase, viva o muera, yo soy del Señor. Y eso me lo hace ver el Espíritu Santo así, no el mundo. El mundo entra en desesperación. Nosotros no, nosotros entramos en esperanza. Y eso es obra del Espíritu Santo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Hay algunos chats ¿Más acá, sí, preguntas? por favor. Sí, Están todos sí, en chino. estaba, o sea, chicos discutiendo, o sea, con la pregunta y la respuesta, ¿no? Pero se está resolviendo con lo que estaba compartiendo. Bueno, una última cosa nada más. Una última cosa. Porque estaba la pregunta que Caro me pasó. Sí. Y quedó de la clase anterior. Que decíamos que si hay que buscar a Dios, no. ¿Hay que buscar a Dios? Sí. La palabra de Dios dice, buscadme y seré hallado. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, Jesús dijo, golpead, buscad, llamad y encontrarás. La pregunta es, que yo hago, si Dios me dice que yo llame y yo tengo que llamar, ¿es porque no hay nadie o porque hay alguien que está esperando que yo llame? Lo voy a hacer de otra manera más sencilla. Carolina y Leo hoy me dijeron que íbamos a tener este encuentro en el Zoom, en el chat de Zoom, a las 11:30. Me lo pasaron anoche por WhatsApp. Entonces, ¿saben lo que hice yo a las 11:30? Ellos me pasaron un número, un código, y a las 11:30 yo abrí el Zoom y puse el código. ¿Por qué? ¿Porque veía algo en la pantalla? No, yo no veía nada, pero yo sabía y yo creí en lo que Leo y Carolina me dijeron. Creí que ese número nos iba a dar este chat de Zoom y que yo me iba a encontrar con ustedes. Como yo creí lo que ellos me dijeron, yo me planteé ante una pantalla oscura, puse el programa Zoom, puse la clave, hice clic con mi mouse y aquí tengo a mi gran amigo Leo que me está mirando. Ahora, si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera prendido la computadora, ni hubiera abierto el programa Zoom, ni hubiera puesto el código y no hubiera hecho clic con mi mouse, no estaría hablando con ustedes ahora. Entonces, ¿hay una parte que yo tengo que hacer? Claro que sí. Es la parte de creer lo que Dios me está diciendo. Dios me dice, llama y yo te voy a abrir. Busca y me vas a encontrar. ¿Se entiende? Cuando uno quiere encontrarse con Dios y quiere recibir a Dios y quiere recibir del Espíritu Santo, Dios te dice, búscame y me vas a encontrar. Entonces yo te busco. Lo que no sucede es cuando yo digo, yo busco y no encuentro. No, quizás estás buscando en el lugar equivocado. Quizás te falta el código de Zoom y estás en otro chat o no puedes entrar. Pero yo te digo que si buscas a Dios lo vas a encontrar. Lo que pasa es que tienes que oír. No lo tienes que hacer a tu manera, lo tienes que hacer a la manera de Él. Y eso es aprendizaje también, eso se aprende. Bien. Bueno, ¿más preguntas? Chicos. Yo animaría, incluso a mi amigo Juan, que después me escribió por chat también. Sí, bueno. Hay que gastar, es como cuando uno quiere cazar un pajarito o algo para comer. Tenés que gastar todas las balas. Si no gastás balas, no vas a comer. Si no cazás algo, no vas a comer. Entonces, ¿cómo se aprende? Se aprende haciéndolo. ¿Cómo aprendo a encontrarme con Dios? Buscando. ¿Cómo sé que esta no es la manera? Y no lo sé. Equivocándolo. Exacto. Prueba y error. Así uno aprende. Sí. Y así es como aprendes, como dice, no, yo una vez hice esto. Por ejemplo, tengo un amigo, hace muchos años atrás, éramos jóvenes,
un joven de la iglesia, y él le regalaron un libro de un evangelista muy famoso, que se llamaba Gigi Ávila, de Centroamérica. Y este evangelista había hecho un ayuno de 40 días. Y entonces él se encontró con Dios, y Dios le dio su ministerio, que era muy fuerte. Entonces, él escribió un libro del ayuno, de victoria, de los 40 días. Y este muchacho quería hacer 40 días de ayuno, porque él quería ser como Gigi Ávila. Y yo quiero ser como él, entonces yo voy a ayunar 40 días. Fue a hablar con el pastor, y el pastor le dijo, ¿y tú sabes si Dios quiere que tú seas Gigi Ávila o Dios tiene otra cosa para ti? ¿Qué es lo que es importante acá? ¿Lo que Dios quiere o lo que tú quieres? Entonces este muchacho dijo, no, lo importante yo creo es lo que Dios quiere. Bueno, antes de empezar a ayunar, empieza a orar y a buscar a Dios para preguntarle qué es lo que Dios quiere. Y cuando Dios te conteste, Dios te dice, quiero que ayunes 40 días, entonces ayuna, porque va a ser exitoso. Espero que no me digas eso. A alguno de nosotros no nos vendría mal. ¿No querés? Me anoto. ¿Después de la cena? A otros no. Ahora, Diana, no vas a hacer un ayuno de 40 días, por favor. Por favor. Ni a Yao tampoco. Desaparece. Bueno, ¿Ok? ok. Bueno. Ya veo que Leo tiene hambre. Como me dice Caro, dice que cuando yo me voy, si es porque tengo hambre. No, sigo acá. Realmente, si hay preguntas, viste, que igualmente podemos continuar. Si hay preguntas, podemos recoger durante la semana。我们可以收问题，你们可以发给我们，就可以早早准备。你们还可以继续看，因为我们这个有录影，录影完了之后会上传。Lo tenemos grabado, ¿no? Todo lo que pasó hoy, así que uno puede volver a ver para encontrar si tiene una pregunta más definida, más especificada, para ayudar a toda la pregunta que se puede llegar a armar. Sí, Pablo, perdón. Bueno. Sí. No, solo dos cosas, nada más. Una es que yo les pido que estén orando por mi salud, porque he estado con cólico renal la semana pasada y hace 2 días otra vez, y es muy, muy doloroso. Y aparte de eso, que mi riñón empiece a funcionar, pedirle al Señor que ponga su mano, porque no quiero ir al hospital. Ir al hospital es un riesgo en este momento, así que no tengo ganas de andar por el hospital. Así que les pido oración a todos que puedan estar orando por mi salud. Y aparte de eso también, en este tiempo que estamos viviendo, tengan cuidado qué es lo que leen y de qué se alimentan. Hay mucha información, todo el mundo está escribiendo en las redes sociales, Facebook, Instagram, Internet, todos tienen versiones diferentes de cosas, de conspiración, de esto, de que el otro, de que están ocultando información. Cuiden sus oídos. Acuérdense que los sacerdotes les ponían sangre en el oído, en la mano y en el pie. Y en el oído era para cuidar, filtren lo que escuchan. Si lo que ustedes escuchan y leen desarrolla fe en su corazón, está bien. Pero si lo que ustedes escuchan desarrolla preocupación y desesperación, no es la voz de Dios. Entonces tengan mucho cuidado, porque el diablo está usando mucho en este momento para desanimar a la gente, para robar su fe, para que entre en desesperación. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Confusión. Bueno, exacto. Dios tiene todo bajo su control. Si hay que cambiar el mundo, Dios ya tiene un cambio para nosotros preparado. Lo hizo con los hijos de Israel en Egipto. Hasta murió el primogénito de todos, de ellos no. Y era el tiempo justo para que salir y un cambio. ¿Y Dios lo llevó a un desierto? Bueno, si Dios nos lleva a un desierto, tuvo 40 años Israel en el desierto y tuvo calor, una nube que protegía del calor,
nunca sus zapatos se rompieron, nunca le faltó comida, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Así que vamos a confiar en el Señor y vamos a confiar que Él tiene preparado algo hermoso y nuevo para nosotros en este tiempo. Perfecto. ¿Qué tal si ahora prendemos el micrófono y oramos por Pablo? ¿Ok? Ya que vamos a orar todo por su salud。牧师他有一点点这个肾没有到结石，就是有一些小颗粒，然后希望能够求神医治，不用去医院啊，因为他上一次曾经到了医院。好，我们注意一下麦克风。Que oremos todos juntos con todos los ruidos que hay, pero vamos a orar por salud de Pablo y la familia. Que Dios los cuide y los sane. 好，我们这时候一起同声开口祷告哈。耶稣，我们感谢你的恩典，谢谢你，鲍伦牧师在我们当中，我们中华教会的弟兄姐妹们能够一同的来教导我们，怎么样才能够真实的、真正的能够敬拜，真实的能够从你那里能够进到你的内院，我们来与主你相近，我们才能够从你里面得到见到你，我们才能够领受你要让我们的祝福。主啊，我们真的是时候能够求你为着牧师的健康来带领他，医治他在这个隔离的时间当中，主啊，让他也是在家里休息，能够这个软弱能够完全在主手中。求你医治他，使他享受你在他里面的平安，享受他的医治，享受安慰给他多的恩典与力量，他在的服事上面力上加力，恩上加恩，使他们所有给你放进去啊，都完全都是在主你的手中，主啊，跟这个非把他们的常舒服生命都。交在手中，赞美你，感谢你，肾有点Gracias. 结石状。Gracias. 好， Nos 谢主 vemos.，Gracias Pablo， Gracias, Pablo. nos vemos la próxima， Son las piedras, ¿no? Y seguimos. seguimos， saludos， chao。好，谢谢弟兄姐妹们，我们今天这个课程就到这里哈。那大家可以去煮午餐、吃午餐啊。主日平安，愿神祝福大家下次再见，神赐福，拜拜，神祝福。有什么问题写给这个群的同工，也可以交给这个你们的组员或者是谁，或交给我，交给咖喱都可以。OK， 好，拜拜。拜拜。嗯。